Abra por favor su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Vamos a ir al versículo 9. Mateo 6, versículo 9. Y pues vamos a estar en esas escrituras, pongo una marca, Mateo 6, Mateo 18. Pero vamos a ir a una que otra más. Y bueno, dando gracias a Dios por esta maravillosa tarde. Y vamos a darle honra a Él. Señor bendito, gracias te damos por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Por tantas cosas inmerecidas con las que tú, Señor, llenas nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros trabajos. Te damos honra y te damos gloria por la dicha de tener, Señor, hijos, nietos, por la dicha, Señor, de tener amigos, hermanos, hermanas, padres e hijos, Señor. Y cuando no tenemos, Señor, nada de eso, te tenemos a ti, que es lo principal. Tenemos a Cristo, jamás estaremos solos, porque esa fue su promesa, que estará con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo. Gloria a ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe y que nos dé sabiduría y nos permita discernir esta palabra con verdad. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a leer pues en Mateo 6, capítulo 6, versículos 9 en adelante. Sabemos que esta es la conocida oración del Padre Nuestro. Y dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Estudiando esta escritura nos hemos concentrado en el versículo 12, ¿verdad? Que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un texto que sabemos que tiene su enfoque principal en el perdón, en el necesario perdón de Dios hacia nosotros. Pero que no obstante lleva implícita la condición de nosotros también perdonar a nuestros semejantes, al que está detrás, adelante, al lado de ti, al que vive junto a ti, al que trabaja a tu lado, al que acude contigo a la iglesia, a todos. Perdonar. So pena de no perdonarnos Dios mismo, ¿verdad? En la versión bíblica Dios habla hoy, se entiende mejor cuando después de que el Señor Jesucristo da esta oración, en cuanto dice amén, inmediatamente va al versículo 14, donde explica precisamente esa parte. Ya lo vimos, pero se lo leo de una versión sencilla. Dice: porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Qué hermosa promesa, ¿no? Pero el 15 nos confronta porque dice: pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Qué claro lo pone esta versión. Y ese claro es escalofriante, ¿no? Es necesario pues el que cada uno de nosotros procuremos el perdón de Dios por haberle ofendido, por haber transgredido su ley, por el cual se hace perdón. Seremos sanados, seremos restaurados, seremos limpiados, ¿verdad? Pero también, escúcheme bien, es un perdón que según la Escritura se nos dará, siempre y cuando extendamos nosotros mismos ese perdón a otros. Así de simple, ¿no? O sea, Dios nos perdona cuando nosotros perdonamos a otros. Y parece simple, pero lo complicamos. Y muchas veces cuando damos vuelta a la Escritura, Dios nos da vuelta en la vida. O sea, Dios, porque Él permite las pruebas, las aflicciones, ciertamente en un siervo también. Y nos hace ver del lado contrario. Nos hace ver las cosas siempre en todos los puntos, en todas las perspectivas. Porque, escuche bien, esta no es la única perspectiva que Dios desea, que el Espíritu Santo de Dios desea que consideremos estudiar en este pasaje, y más que pasaje, en esta oración. Porque a ver, que cuando hemos sido nosotros los ofensores,
Que cuando nosotros somos los que hemos lastimado, cuando la culpa recae sobre mí. Por consiguiente, este mensaje lo he titulado Del otro lado del perdón. Porque hay dos lados, ¿verdad? Hay dos lados, casi siempre nos enfocamos en uno. Déjenme darle una analogía. Es como aquella cuerda que cuelga en un barranco, ¿verdad? En un precipicio. Y en ambos extremos de la cuerda está una persona. Y en la fuerza con la cual se sujetan a esa cuerda es muy similar, es pareja, por así decirlo. Sin embargo, el uno enfrenta una situación completamente distinta a la de aquel. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia consiste en que uno está sobre tierra firme, sosteniendo esa cuerda, mientras que el otro que la sujeta, o más bien se sujeta a ella, cuelga a merced. Está colgando. Y el que está sujetando la cuerda en tierra firme puede evitar o provocar que aquel que se sujeta a esa cuerda, pues suba y esté a salvo, o de plano se desbarranque, se vaya al precipicio. Yo pienso que habiendo estudiado todo esto, es fácil deducir quién de los dos tipos es el ofensor y quién el ofendido, pero pues le ayudo, porque para este punto el ofensor ya está limitado, ya que lo único que puede hacer es arrepentirse y pedir perdón. Y dices, bueno, pues está limitado, bueno, pero todavía falta el perdón que la otra persona le extienda. O sea, no se cierra ese círculo. ¿Sí estamos entendiendo? Si ese perdón no se da, no es que tú no hagas lo correcto si tú ofendiste, pero no se cierra ese círculo necesario. Es necesario. Pero es más importante que nosotros pidamos ese perdón, nos arrepintamos. Pero es limitado. Es como aquel que adultera, ¿verdad? El adúltero está limitado, porque muy poco puede hacer aparte de arrepentirse, muy poco puede hacer para poder en realidad ayudar a su cónyuge, por cuanto ha ofendido, por cuanto le adeuda. Y eso es lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Entonces, muy poco puede hacer para cambiar esa situación entre ambos. Esta moraleja espiritual acerca del perdón, el ofensor cuelga a merced del ofendido, algunas veces esperando su perdón, pero otras temiendo su agresión. Se lo voy a repetir. El ofendido muchas veces está esperando su perdón, pero muchas otras esperando su agresión. Qué triste, ¿no? Sobre todo cuando viene de personas que conocen a Dios. Que tú, sabiendo que la otra persona conoce a Dios, temas que te procuran mal y que no acepte tu perdón, pero también es a la inversa. Tú puedes estar en esa situación donde seas tú el inclemente. Por eso es que Dios quiere que lo veamos de todos los ángulos. Y escúcheme bien, muchos, aún cristianos, estando al otro lado de la balanza, en tierra firme, ¿verdad? Sujetando esa cuerda, desean soltar esa cuerda para que quien los ha ofendido caiga al precipicio, reciba juicio. Porque es más fácil acoplarnos a la situación del ofendido. ¿Se da cuenta? Es más fácil acoplarnos a esa situación. Al que de mí depende, yo estoy sujetando la cuerda. Y es que nuestra misma naturaleza caída, egoísta, nos orilla a casi siempre considerar el perdón tomando nosotros el papel de la víctima, del ofendido, casi nunca del ofensor, porque estamos enfocados mucho más en el dolor que nos causan que en el dolor o el daño que nosotros causamos. Y esto pues es verídico, esto es cierto, se ve. Y esto hace que el perdón que nosotros debemos extender a otras personas sea muy difícil, se hace más difícil. Por eso es que muchas personas se les hace difícil perdonar, porque casi siempre consideran el perdón del lado del ofendido. Siempre están ofendidos. No nos consideramos a nosotros mismos. Nunca o pocas veces meditamos en el mal que causamos en la vida de otras personas.
Aunque todos hemos pecado, la Biblia no miente, dice que todos hemos pecado, todos hemos ofendido por palabra, por obra. No hay un solo justo, solamente Jesucristo es justo. Pero muy pocas veces nos ponemos del lado del ofensor, cuando nosotros hemos ofendido muchas veces. Y dictaminamos juicio como lo haría David, ¿verdad? Cuando él mismo estaba en pecado y dictaminaba juicio contra aquel que robó el corderito de su vecino y lo ofreció al viajero, ¿no? Al extranjero, como era la costumbre, teniendo una multitud, un ganado, él mismo. Y él dijo, que pague él dice justicia. Pero cuando entonces fue confrontado por el profeta Natán, clamó a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque entonces David lo vio del otro lado. ¿Sí se están notando eso? Automáticamente David lo ve del lado del ofendido. Oh, si me hicieran eso a mí. Pero aun cuando él estaba en pecado, no lo vio del lado del ofensor. Uy, es que yo he hecho eso. Por si tú, dice, eres tú. Y muchas veces Dios nos confronta de esa manera, mis amados. Porque ciertamente somos culpables. Por ello es necesario el ser guiados por Dios. Y el ser guiados por Dios significa ser guiados, ser movidos por su Santo Espíritu. Eso es lo que significa. Sin el cual no podemos. Podemos decir, oh, yo soy nacido de nuevo, yo soy hijo o hija de Dios. Sí, pero quizás no aceptas que has contristado al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Que tu relación ha sido truncada entre tú y Dios. Y eso también es un asunto que se tiene que tratar. Es el primordial. Ese es el problema. No podemos ser movidos por el Espíritu Santo si lo hemos obstaculizado, si tapamos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, si Dios ha vuelto su rostro en contra. En el tema anterior, titulado Obligado o movido a perdonar, hablamos de que Dios no quiere que hagamos su voluntad siendo obligados, ¿verdad? Él no quiere, Él no nos obliga, sino más bien siendo movidos, porque la obligación no reposa en un corazón sincero, sino en el temor o en el beneficio propio, temiendo ser castigados o en espera de algún premio, tratando de evitar una multa o procurando un salario. Mas en ninguno de los casos siendo movidos por el Espíritu Santo de Dios, quien mora en los adentros de todo cristiano y quien además opera en cada uno de nosotros con poder y con fuerza. Y ese poder, mis amados, es el que nos mueve a ser persuadidos, o nos persuade a ser movidos, nos mueve a obedecer. No solamente a buscar la voluntad de Dios, a ver cuál es su voluntad, sino también a obedecerla. Totalmente contrario, ¿verdad?, a la motivación que opera en una persona que es más bien violentada a obedecer, forzada, por cuanto ha sido doblegada por el miedo o la seducción, ¿verdad? Por la conveniencia o por el temor. Mas nunca por un puro deseo de corazón, sano, lleno del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere que tengamos? Es tal como nuestro Señor Jesucristo nos lo relata. No necesita ir ahí, pero allá en Juan, usted conoce la Escritura, en Juan 4, 23 y 24, cuando Jesús habla a la samaritana, ahí el Señor nos indica aún incluso que esa es la única manera de adorar con autenticidad al Padre que está en los cielos. Y dice así, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y es que el Espíritu Santo nos trae convencimiento de pecado, o produce en nosotros el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Solo el Espíritu de Dios. Es así como somos movidos, porque ambas motivaciones, tanto de convicción de pecado como de adoración, salen de adentro, pero no de nuestro corazón pervertido y malvado, sino del corazón de Dios. Porque teniendo el Espíritu Santo, tenemos el corazón de Dios, su amor,
que ha sido derramado en nosotros por medio de su Espíritu. Pero si no nos conectamos a Él, si hacemos caso omiso, si no lo escuchamos, pues aunque seamos salvos, estamos en las mismas, no tendremos su misericordia, no entenderemos el corazón de Dios, no veremos con los ojos de Dios, no escucharemos con los ojos de Dios. Si alguien tiene clemencia, no seremos clementes como lo es Dios. Si alguien pide perdón, no lo haremos como perdona Dios. O si perdonamos aún, no lo haremos a la manera de Dios. Solo estando del otro lado entendemos. Pero por eso traje el ejemplo de David. Él lo entendió rápidamente. Él entendió cómo la diferencia que existe entre recibir juicio y misericordia. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros quisiera recibir misericordia en vez de juicio de parte de Dios, porque merecemos juicio. De ahí la justificación, ¿verdad? El que aún siendo culpables hemos sido declarados inocentes. ¿Cómo? Eso no pasa ni aquí. Usted va a una corte de justicia, usted asesinó a alguien, usted cometió alguna infracción. Es raro. O sea, si es la ley, te dicen, ¿sabes qué? Hay justicia. Porque se tiene que pagar. Pero Cristo pagó por nosotros. Eso es lo excelente. Por eso hablamos de una motivación más elevada y excelente que contrasta con la que opera en el mundo, que es pues orquestada, maquinada por Satanás. Es claro, muy distinto. Pero yo me temo que, empezando por mí, muchas veces nos comportamos como el mundo. Muchas veces tenemos falta de misericordia. Muchas veces somos juiciosos hasta que nosotros podemos entender el otro lado del perdón. Y es ahí cuando Dios nos trae todo eso para que nosotros podamos rectificar. Para que nosotros realmente empecemos a tener ese carácter de Cristo, que es imposible sin el Espíritu de Dios. Que empecemos a ver las cosas como Él las ve. Porque volviendo a Mateo 6:12, acordamos que este texto se conforma de dos partes, siendo la primera, y perdónanos nuestras deudas, entre comillas la más fácil de aceptar, ¿verdad? Eso es lo que dijimos. Lo estudiamos bien. Y digo entre comillas porque, aunque es verdad el que se sobreentiende que con humildad buscamos de manera correcta el perdón de Dios que es necesario, aún así corremos el riesgo de buscar ese perdón de manera religiosa. Lo hablamos. Solamente porque dice allí. Y vamos en busca de manera, no entendiendo realmente lo que estamos haciendo, el por qué Dios ha sido ofendido, el por qué Dios se ha apartado. Porque como lo mencioné en la prédica anterior, los mismos cristianos nos hemos dado a la tarea de rebajar el significado del perdón al colocar las ofensas con las que otros nos acometen en casilleros distintos, ¿verdad? Este aquí, este allá, este acullá. Sí, adjudicándoles un nivel, ya sea mayor o menor, según la ofensa recibida. Y eso todos, ¿eh? Y decimos, esto lo puedo perdonar. Póngase en ese lugar. Esto lo puedo perdonar. Aquello, pues voy a ver. Tengo que pensarlo. Lo otro de plano no. Es imposible que yo perdone. Y de igual forma, hacemos con nuestros pecados, poniéndolos en distintas categorías, pretexto suficiente, para quizás pensar, bueno, sí, pequé contra Dios, pero esta vez no fue algo tan grave. Antes era peor. Cuando para Dios cualquier ofensa es pecado. Porque Él es santo, puro, completamente limpio. Cuando nosotros realmente entendemos eso por medio del Espíritu que nos hace ver nuestra suciedad, nuestra ignominia, entonces podemos ver la pureza de Dios y decir, ¿cómo es posible que tú siquiera voltees a verme, que tengas misericordia? Bueno, es posible por Cristo solamente, no por otra cosa. Esa excusa, ¿verdad? El colocar nuestros pecados en diferentes categorías, esa excusa nos roba la sinceridad y obstaculiza el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas.
porque nos hace, o más bien hace de esta sublime oración una simple y llana recitación más, la cual ha perdido su esencia, ya no tiene su valor, la médula, su importancia, su fundamento ha sido extraído por nosotros. ¿Por qué? Ya lo rezamos, ya lo recitamos, como hacemos muchas otras cosas. Por eso es por lo que tuvimos que ir al texto, ¿verdad? Al texto original, por aquel verbo que tan fundamental, que además aparece en imperativo, y es perdona. Perdona, que se tradujo del griego afes, ¿recuerdan? Y por el sustantivo deudas, del griego ofilímata. Y perdónanos nuestras deudas, caefes siminta o filímata gimón. O sea, pedimos a Dios perdónanos. ¿Pero qué? ¿Que perdone qué? Taufilímata gimón, nuestras deudas. Solo que como lo vimos y ahora es como repaso rápidamente. Yo les recuerdo que ofilímata es un sustantivo plural neutra del griego que significa deudas. Pero que estudiando nos dimos cuenta de que no se trata de una simple deuda, ¿recuerdan? No es una deuda cualquiera, sino de un obstáculo que se ha vuelto ya un impedimento. Incluso lo vimos de parte de Dios con Adán y Eva, cuando decimos, se me cae la cara de vergüenza. Hay un obstáculo, ya no quiero ver al hermano, me escondo, no quiero ver a Dios, o Dios no me quiere ver, etc. Hay un bloqueo. Es ese tipo de deuda, ese impedimento en la relación, y es una deuda que causa ruptura. Pero muchas veces nuestra terquedad, nuestro orgullo, nuestra falta de clemencia puede hacerlo permanente, de cualquier lado. Sea porque no perdonamos o sea porque no queremos pedir perdón, no queremos arrepentirnos. De ahí que, no es una deuda cualquiera, de ahí que cualquier deuda, ¿verdad?, que nos obstruye, nos va a impedir el que nosotros tengamos una relación, ya sea con Dios, una relación vertical u horizontal. Por lo tanto, se necesita el Espíritu Santo para absolver esa deuda. Si ustedes lo recuerdan, meditábamos un poco en el caso de Filemón, no necesita ir ahí, para lo cual pues yo utilicé una versión sencilla, traducción lenguaje actual, y vimos de los versículos 8 al 11. Y recuérdense que Filemón, un hombre de Dios, siervo, un líder en la ciudad de Colosas, que ahora es de Denizli, creo, en Turquía. Era un siervo que su casa precisamente era la iglesia de Colosas, y era un acaudalado, rico, un hacendario que tenía posesiones, ¿verdad? Esclavos, entre los cuales estaba Onésimo. Y bueno, entendimos, y cuando estudiamos el tema, ¿verdad?, y por medio de los escritos de los eruditos, entendemos que Onésimo era propiedad de Filemón, era un esclavo, y que habiéndole robado, pues se dio a la fuga. Pero también especulábamos, y esto en base a las palabras de Pablo, ¿verdad?, del propio Pablo, que había algo más, y pues me refiero más que nada al versículo 11, en donde dijimos que Pablo es un juego de palabras, porque dice, antes, le dice Pablo a Filemón, antes Onésimo fue para ti un esclavo inútil, recalcando eso, pero ahora nos es útil a ti y a mí. El nombre de Onésimo significa útil o rentable, pero deriva de otra raíz, no es si ustedes van al original no van a encontrar el mismo, pero es un sinónimo pues. Pero Pablo lo utiliza sabiendo a lo que él se refería, era el hecho de ser recibido, entiéndase, de ser perdonado por Filemón. Onésimo ahora sí haría honor a su nombre, ahora sí sería útil, ahora sí sería rentable, servicial, lo que tenía que haber hecho antes, pero no tenía a Cristo. Y muchos se van al pasado y culpan y vienen. Y mira lo que sí, pero ahora Onésimo es otro, porque ahora es un hijo en la fe, ahora es un hermano tuyo. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Segunda de Corintios 17, perdón, 5:17, ¿verdad? Y aquí las cosas viejas todas son hechas nuevas, somos nueva criatura en Cristo. Nueva criatura. Pero esto es necesario que, aunque Onésimo ya había sido perdonado por Dios, había un obstáculo en la relación entre Filemón y él, ¿sí o no? Era un obstáculo.
Entonces, si él lo recibe, si él lo perdona, entonces Onésimo finalmente sería libre para hacer eso. Sería desatado. En el caso de nuestra analogía, Filemón entonces jalaría esa cuerda para llevarlo a tierra firme junto con él. Era Filemón entonces quien estaba en la cima del acantilado. Podría jalar a Onésimo a tierra firme, o bien podría soltarlo al precipicio y nunca más tener relación, nunca quitar ese obstáculo. Mientras que subiéndolo con él estaría frente a frente, cara a cara. Podrían entonces caminar juntos. Ese es el punto. Como Adán caminaba con Dios, pero el pecado puso ese obstáculo. La sofilima, las ofensas, las deudas que ofenden, que truncan, que separan. Porque si Filemón no perdonaba a Onésimo, este jamás hubiese podido poner un solo pie en la casa en la que una vez sirvió. Así fuera la iglesia. Y dígame si no pasa mucho. Hay tanta enemistad, tanta falta de perdón, tanto orgullo, aún dentro de las congregaciones, aún dentro de las iglesias, entre siervos, entre ovejas, en toda relación, porque predomina todo eso, el orgullo. No está el carácter de Cristo a flor de piel en nosotros. Algo está pasando y tenemos que recapacitar. Porque entre ambos había esa separación, cuán larga era la cuerda de las ofensas, ¿verdad? Entre Filemón y Onésimo. No es descabellado pues el pensar que Onésimo, ya de tiempo, como yo lo había comentado, aún antes de robar y de huir, había sido un esclavo desobediente y hasta malagradecido. ¿Por qué? Porque cuando leemos la carta de Pablo a Filemón, vemos cómo Pablo habla de este gran siervo Filemón, de cómo él era un verdadero hijo de Dios, cómo su amor se hacía notar, dice, hacia los demás. Entonces entendemos que, por lógica, él era un buen amo, trataba bien a sus siervos. Quizás a Onésimo no le importaba eso, como a muchos no les importa, y abusaba. Quizás le pasó muchas, qué sé yo. Pero al final de cuentas se quedó con una puñalada en la espalda, con una ofensa, con una deuda que ofende. Ahora bien, hemos visto el asunto desde la perspectiva de Filemón. Ahí todos se acomodan, empezando por mí. Es decir, del ofendido, ¿no? Mas no de la de Onésimo, del ofensor. Cuando realmente venimos a Cristo, entendemos el que realmente es nacido de Dios, porque lo vemos y vemos el pecado que tenemos ante Dios, y así como vamos con Dios, de repente se nos muestra a la gente que hemos ofendido y nos duele. En algunas ocasiones no hay nada que hacer, no podemos, pero en otras sí. Verlo del lado del ofensor, ergo el título, del otro lado del perdón. Porque otra vez nos es más fácil acomodarnos siempre del lado del ofendido, en este caso el de Filemón. Y no me cabe ni la menor duda que cualquiera de nosotros podríamos traer un sinfín de eventualidades, ¿verdad? De anécdotas, trayéndonos de memoria a las personas que nos han ofendido, aquellos que según nosotros nos adeudan. ¿Verdad que sí? Yo estoy seguro que si hiciésemos una lista, que si me pusieran a mí, a usted, a hacer una lista de las personas que nos han ofendido, hasta la mano se nos entume. Pero si decimos ahora pon las personas que tú has ofendido, si pone 3 sería mucho. Póngase a meditar en eso. Por eso es por lo que se nos hace difícil el entender en nuestra humana mentalidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón perdonó Filemón a Onésimo? ¿O por qué lo perdonará? Si incluso se ve eso hasta en la iglesia, otros aconsejando entre hermanos, no lo perdones si hizo esto, entre hermanos, yendo en contra de lo que dice la palabra. Tremendo, ¿no? Consejos mundanos, ¿verdad?
Cuando tenemos nuestro matrimonio, ahí van y piden consejo a los mundanos que les dicen, no hombre, búscate otra o búscate otro. ¿Qué le vas a perdonar a ese o a esa? Pero tristemente aún en la iglesia se escuchan esos consejos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo perdonar a Onésimo sus ofensas, la sofilímata, todo ese deudas que dijimos obstaculizan y causan una ruptura en cualquier relación? Porque no cabe duda de que las ofensas de Onésimo, las que él perpetró en contra de Filemón, eran de un alto calibre. Ve, ahí está. Ahí está. La clasificación humana. Que ciertamente lo vemos así, no podemos negarlo, ¿verdad? Que, es que esto estuvo duro, es que esto, no, pues pero aún así debemos de actuar de la manera, o sea, de una manera uniforme con todo. Perdonarlo todo. Eso es difícil, ¿verdad? Y es que probablemente, aparte de sentirse robado y burlado, Filemón se sintió traicionado y aún dañado por la posible ingratitud de Onésimo. De ahí que consideramos lo hecho por Filemón como un acto, porque sabemos que lo perdonó, ¿verdad? Por lo que se entiende. Y lo consideramos como un acto sublime, digno de honor. Y no me malentienda, claro que lo es. Pero Dios no nos pide menos. Es como al siervo inútil, cuando tú haces lo que se te ha dicho, pues siervo inútil soy ya, porque he hecho lo que debo. No estás haciendo de más. Y eso se nos hace difícil entender. Ay, es que yo lo perdoné, es que yo... ¿Cómo? Y Cristo, imagínate si Dios dijera eso, que aún dio su hijo, dio la vida de su propio hijo, por alguien tan asqueroso. Imagínense. Dijera, Dios demanda eso. Y es sencillo ubicar, pues, la sofilímata, las deudas con las cuales se nos agrede. Fácil. Le pueden venir a la mente ahorita muchas. Porque no se trata de una deuda común, a una tarjeta de crédito, algo por el estilo, lo entendimos. De ahí la variante que aparece en las diferentes traducciones, unas que lo traducen como deudas y otras como ofensas. Son correctos. Por eso es que necesitamos explicarlo aún más a fondo para entender el poder fusionar ambas. ¿Por qué son deudas y por qué son ofensas? Porque son deudas que ofenden. Y es que otra vez, sí, es una deuda, pero es una deuda que ¿qué? Que obstaculiza, que agrede, que agrede nuestro carácter, ¿verdad? Como nosotros agredimos el carácter del Santo de Dios. Y crea una problemática, trunca la relación, por lo consiguiente son deudas que prueban también y sacan a relucir el carácter verdadero de alguien. Que ojalá sea el carácter de un verdadero cristiano, de una verdadera cristiana. Ojalá. ¿Se fija cómo también son pruebas? Porque somos confrontados por esa ofensa, pero más confrontados somos cuando Dios nos dice perdona. Y ahí sale el carácter cristiano. Porque ha sido capaz de perdonar una deuda que ha deteriorado la relación, pero que el perdón le restaura la relación, la hace nueva, la hace fuerte nuevamente. Como dice en Efesios 4, 31, 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonándoos unos a otros, y cierra como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se da cuenta cómo se sustenta toda la escritura? Pablo predica lo mismo que Jesús. Exactamente. Perdona como Dios te perdonó. Es exactamente lo mismo. Y se entiende también a la inversa. Si no perdonas, Dios no te perdona. A ver, solo póngase a pensar en la lucha de Filemón al tener que considerar lo anterior, o sea, este texto, pero más puntualmente Mateo 6:12, en referencia a lo de Onésimo, lo que le hizo. Y tú te puedes poner en
en el mismo lugar, porque es fácil ponerse al lado de Filemón, en el ofendido. Ahora, cada que dijese al Padre, y perdónanos nuestras deudas, hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Sí, porque soy pecador, yo soy, sí. Pero no peco, soy pecador, pero no peco contra nadie. Fíjate qué incoherencia, ¿no? Pero luego, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En su debido contexto, Señor, perdóname mis deudas con las que te he ofendido, con las que he transgredido tu ley. Así como yo también he perdonado las ofensas, las deudas de Onésimo. Las deudas con las que me ofendió. Fíjese, así se debería de orar. Vaya, si perdés su lectura, ahí mismo en Mateo 18, capítulo 18. Recuerde que ya lo vimos del lado del cual nosotros vamos y pedimos a Dios que renuncie a esa deuda. Es la primera parte, ¿verdad? Esa deuda con la cual pues le hemos ofendido, que suelte, que desate ese nudo para liberarnos. Que quite ese obstáculo. Porque nadie puede deshacerse de su pecado sin Cristo. Pero aún cuando nosotros estamos en Cristo, cuando somos nuevas criaturas, aún naciendo del Espíritu, podemos pecar y pecamos. Y tenemos que ir a lavar nuestras manos, nuestros pies. Tenemos que, como decía Juan, ¿verdad, hijitos? No pequen, pero si llegaron a pecar, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y nos acercamos y confesamos nuestros pecados y Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y pedimos eso, cualquier pecado que nos separa con Dios, porque se dañó esa relación con Él. Nuestras deudas han manchado esa limpia vitrina que había entre nosotros y no nos deja ver a Dios. Ahora bien, esto se supone que nos ayuda a entender la importancia de perdonar a otros, pero casi nunca es así, ¿verdad? Casi no, somos tercos. De hecho, la parábola que leeremos a continuación, o sea, después de darles el contexto, toca todos los puntos. Vemos el perdón de parte de Dios, pero también el perdón o la falta de perdón de parte de unos para con otros. De ambos lados, para con nuestros prójimos. Y esa parábola surgió precisamente de una pregunta que hizo el apóstol Pedro a Jesús. Versículo 21, lea conmigo. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El texto comienza diciendo, entonces. Se entiende que luego de algo que Jesús estaba hablando, bueno, nuestro Señor Jesucristo comienza este capítulo 18 abordando precisamente el pecado punta de lanza, como yo siempre lo pongo, el orgullo. ¿Sí? El orgullo, el pecado de la humanidad. Y esta primera sección es pues una lección de humildad. De humildad a los discípulos, quienes más bien buscaban y preguntaban, ¿verdad? ¿Quién de nosotros será el primero en el reino de los cielos? Cálmate. ¿Quién? Por eso es que nuestro Señor dedicó los primeros 5 versículos para hablarles de la necesidad de volverse y hacerse como simples, ¿qué? Niños. Y esto implica el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, ya que sin un nacimiento en el Espíritu, tal como lo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, pues ni siquiera tienes entrada al reino de los cielos. ¿Qué estás hablando? Vas a ser el más grande, ni siquiera vas a entrar. Y cabe recalcar que a los niños se les facilita mucho la acción de perdonar, ¿verdad que sí? ¿Y por qué a nosotros no? Los niños se ofenden, unos más que otros, pero no importa, a final de cuentas son fácilmente persuadidos, vuelven a jugar al ratito, están ahí, se ofenden, vuelven a jugar, no importa. Y precisamente porque aún no han sido contaminados de soberbia. Enseguida Jesús nos advierte de la seriedad del pecado, ¿verdad? Curiosamente enfocándose en la relación entre creyentes.
Por cuanto dice en el versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, demanda de nosotros una vida de santidad, no practicar una vida de pecado, resaltando la necesidad de procurar no hacer algo en contra de otros hermanos, algo que ofenda, algo que lastime, que les dañe, que quizás lo haremos, y ese es el punto. Por eso tenemos que ver todo, darle toda la vuelta. Y es que con tal grado de seriedad habla nuestro Señor, que nos ordena categórica, aunque alegóricamente, el cortar, el cercenar, el quitar y echar fuera cualquier cosa de nuestro cuerpo, ¿verdad? Dice, sácate el ojo si ese te hace pecar, si el brazo, etcétera, tu pie. Pero obviamente se entiende que Jesús se refiere a cosas, actividades, lugares, personas y a todo aquello que nos incite a pecar. Es mejor que lo hagas a un lado, que lo quites, que lo erradiques, a que completito te vayas al infierno, ¿verdad? Es mejor. Todo esto nos lleva a recapacitar en nuestra vida, a analizar. En el versículo 10 Jesús ya nos relata de la parábola de la oveja perdida. Y otra vez, qué bonito cuando nos ponemos del lado de la oveja. Pero el otro lado está medio a veces para ir a buscar. Fíjese, es una parábola que habla sobre la importancia que tiene para con Dios, aún los débiles, los más frágiles. Tan importantes son como los maduros, los fuertes en la fe. Todos son importantes. Pero sabe que aquellos están más así. Corren más peligro de desviarse, de caer, y todavía les damos una patada. Ese es el punto. Por eso se te demanda más a ti que eres maduro. Y dices, no es justo, bueno, pero tienes más madurez, se supone. Por eso es cuando dicen Gálatas 6, 1 y 2, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, un pecado, ¿verdad? Ustedes los espirituales, los maduros, los fuertes, los que se supone que entienden, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados, caigamos, ¿verdad? Fíjense. Y restaurarles eso, no es agarrar la patadas o ponerlo por las redes sociales, sino restaurar, levantarle. No solaparle su pecado, sino ayudarle a levantarse, a salir de ese pecado. Entonces, fíjese, tan importante son para Él, que los busca por cualquier lugar por el que anden, ¿verdad? Esa es la oveja, ¿no? Siendo la culminación el perdón absoluto de Dios. Le dice el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Es entonces, mis amados, cuando nuestro Señor Jesucristo aborda la disciplina en la iglesia. Porque al mismo tiempo aborda el perdón, ¿verdad? Para con el hermano. Todo habla de perdón. El perdón. Ya sea de un lado o del otro. Dice el 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, repréndele para que entienda, no sea que vaya usted con la mano del metate, dice nada, o la cazuela. No, repréndele se tradujo del griego el enzón y significa convéncele. Por eso continúa diciendo, si te oyere, en otras palabras, si lo convencieres, si te hace caso, significa si se arrepiente. Eso es muy importante. Si se arrepiente. Si confiesa su pecado y se arrepiente, has ganado a tu hermano. O sea, tampoco tú vas a ser más bueno que Dios. Pero dice, pero tú vas a procurar. Fíjese aquí dice que vaya a buscar perdonarle, y usted ni porque viene le quiere perdonar. ¿Se fija? Ni porque el hermano viene a pedir perdón le queremos perdonar, pero Dios nos dice, ve y búscale para que te perdones. Ahora no va a llegar y te perdono por esto. No se trata de eso, pero es confrontar lo que pasó. Fíjese qué tremendo, cómo a veces torcemos aún lo que Dios nos da. Por eso dice, has ganado a tu hermano, entiéndase, lo has recuperado, has logrado deshacer la sofilímata, las ofensas que obstaculizan. ¿Se da cuenta? Has jalado esa cuerda, has subido a tu hermano, lo has acercado a ti, no lo has soltado al precipicio.
Dice el 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hay una serie de la disciplina, son como 50 predicaciones, usted puede ver, estudiamos todo esto por año y medio más. Pero usted sabe, no es cualquier testigo, son personas realmente siervos, hijos de Dios, que usted tiene que buscar. Y no es divulgarlo a todos, sino a esas personas. Hay un proceso. Y dice el 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Fíjese cómo se procura. Pero no se busca destruir, se busca salvar a ese pecador. No se busca erradicar al pecador, sino al pecado, para que ese pecador sea limpio y sea restaurado. Por eso dice, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y aquí muchos dicen, es un gentil y publicano. ¿Y tú qué eras? O sea, no que te lo hagas de enemigo. El tenerle por gentil y publicano simplemente al contrario, dices, tienes misericordia, dices, no, pues voy a orar por esta persona más. Les hablas del Señor como lo haces con cualquier pagano, ¿sí o no? A eso se refiere. No quiere decir que es largo. Claro, es comulgado de la iglesia, eso es otro punto. Pero no por eso vas a dejar de orar por él o cuando exhortarle, darle la palabra para que realmente nazca de nuevo. Considéralo como alguien que no es creyente, no ha nacido de Dios, pues. Y entonces viene una parte que confunde a todos o a muchos, aunque simple y sencillamente habla de aplicar la disciplina, de ejercer esa disciplina. Sí, porque al decir en el versículo 18, de cierto os digo, automáticamente está ligado al 17, ¿al quién habla? ¿Verdad? El versículo 17 termina con la palabra eclesia, refiriéndose a la congregación local, actuando, por supuesto, por medio de sus líderes, ¿verdad? De sus oficiales. ¿Qué les asegura? Dice, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El atar y desatar son términos arameos con referencia al veredicto de un maestro de la ley en base a su autoridad delegada, algo que él permitía o prohibía. ¿Sí? Esto cuando venimos después de la religión, yo no pues, pero de gente que viene de la religión universal, no lo que la popular, pues dice, no, pues haz esto, di esto, haz aquello. Ustedes saben. O no puedes comulgar, no puedes, o sea, prohíbes o haces. Y aquí eso simplemente, eso es lo que era una cuestión disciplinaria, donde había la autoridad. Cuando es respaldada por Dios, como lo veremos, bueno, tiene sustento y se aplica. Pero escuche bien, de llegar el proceso disciplinario al versículo 17, o sea, ya fuiste tú con el que te ofendió, fuiste. No te hizo caso, te mandó algún tipo, como decimos, te mandó por un tubo, te mandó a la ferretería, vete por un, te mandó por, y luego vas, dices a hermanos maduros, a 1 o 2, hasta ahí. Cuando dice 2 o 3, estamos hablando, te está incluyendo a ti, no que sea una charlatada, y vámonos todos en procesión, hermanos, con trinchetes y palas y palos. No. Entonces tú vas y también, no quiero saber nada de ustedes. Entonces ya lo dice la iglesia. Cuando llega a ese punto y se arrepiente, tiene que ser perdonado inmediatamente. ¿Sabía eso? Obviamente se sujeta a cierta disciplina y corrección, y ahí es cuando aplica Gálatas 6, 1 y 2. Hay un proceso de restauración, pero se le perdona, es pues desatado para entonces ser restaurado. No puede mantener una persona sin perdón para restaurarle, no se puede. Tú no puedes no perdonar y esperar que tu relación se restaure. ¿Verdad que no se puede? No se puede. Porque sigue ese obstáculo, esa ofensa. Sigue ese bloqueo, esa pared. No puedes quitarla. No, o sea, y si tú no perdonas, pues no se quita. O si no te perdonas. Y eso es lo importante de todo esto. Entonces, después desatado para eso, ser restaurado. Mire, la Biblia del jubileo, yo se lo leo. Salió verso sin hacer esfuerzo. Mateo 6:12, fíjese, a mí me gusta esta versión porque está muy apegada a la original, al texto griego. Dice, y suéltanos nuestras deudas.
como también nosotros soltamos a nuestros deudores. Dice, el perdonar es pues soltar. ¿Quiere decir eso? Suelta eso. De parte de Dios también. Señor, ya, suelta por favor, perdona. Suelta eso ya. No me juzgues por eso. Ten misericordia. Es lo mismo. Mateo 18:21. Por eso entonces llega Pedro y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Analices todo lo que le he estado diciendo. Pedro, tú eres Pedro. Yo soy Pedro. Analice todo esto. ¿Dónde se coloca Pedro? Fíjese, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No cabe duda de que Pedro se absorbió en el tema del perdón, pero como le venía diciendo, poniéndose en el lugar de ¿quién? Del ofendido. A ver, ¿cómo Pedro no dijo, Señor, ¿cuántas veces me habrá de perdonar el hermano contra quien yo peque? ¿Ya que no decimos así? No pensamos así, yo tampoco, o sea, no les estoy diciendo que no pensamos así por naturaleza. Señor, ¿cuántas veces podré pedir perdón a esa persona? ¿Quién piensa así? Pues Pedro tampoco. Pero al otro lado se da, pues si me ofenden, Señor, poniéndose en el lugar del ofendido, porque según el texto se entiende que Pedro se quedó en el versículo 15, ¿verdad? Que dice, si tu hermano peca contra ti, para luego él mismo utiliza las mismas palabras para formular su pregunta. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, en ese ti, él se acomodó. No se puso en el hermano que peca. En otras palabras, ¿cuántas oportunidades le daré a Juancho de que me ofenda? ¿Cuántas le voy a pasar a Chona? No, ya me tiene hasta acá. ¿Sí o no se ha visto en esas? Ya le he pasado tantas a Albertano. Ya me ha hecho muchas. ¿Verdad que sí? Esa es clásica. ¿A poco no? A ver, ¿quién tiene otra? Pero esa es una clásica. No, sí, me ha hecho. Muy ofendido. ¿Cuántas le voy a pasar, pues, a Doña Lucha? ¿Hasta 7? Y aquí Pedro quería pasar por generoso ante el Señor. Porque tiene la idea, Pedro. Dice, pues somos cristianos, tenemos que seguir lo que nuestro Señor dice. Bueno, pues vamos a subirle un poquito. Pero Dios no quiere que le subas un poquito. Dios quiere que perdones como Él perdona, imagínate. Por eso es necesario el Espíritu. El Espíritu Santo, el fuego dentro de ti. Si no, no se puede. Yo no puedo, usted no puede. Entonces, él quería pasar por bondadoso, porque la regla rabínica consistía en que nadie tenía la obligación de perdonar más de 3. Esto en base, ya lo hemos estudiado y en alguna otra, no tenemos el tiempo. En base a unas escrituras que eran sacadas de contexto y decían. Entonces, ¿qué decían ellos? Perdóname 4. O sea, para verse generosos ante la gente. Si Dios nos dice que 3, yo perdono 4. Por eso es que Pedro le dice, ¿hasta 7? O sea, se hizo más generoso que los rabinos, ¿no? ¿Hasta 7? ¿Sí? Entonces, digo, para vernos más generosos, ¿no? Ante la... Dice el 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No, y lo cantamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos coritos? 70 veces 7. Perdonaré a mi hermano y bien llenos de rencor. Pero cantando, no, hasta brincando los hermanos. ¿Verdad que sí? Hasta se aventan una rusa. 77 perdonaré yo a mi hermano. 70 veces 7. Oye, ¿por qué ya no le hablas a fulano? No, es que ni sabes lo que me hizo. Acabas de cantar el coro. O sea, aquí habla de un perdón ilimitado. O 490 veces y ya. Porque eso es la multiplicación. Ya. Va a estar ahí. Capaces de que si eso fuera, lo apuntan. Ay, me faltan todavía pasarle 100 a aquel.
Ya le pasé 300. Me faltan 90. No, 190, ¿no? Entonces imagínate, si eso fuese así. Y es que si ligamos la idea de Pedro a Mateo 6, 14 y 15, ¿verdad? Nuestro perdón estaría limitado también. Y no es así. Porque ¿cuántas veces nos perdonará Dios a nosotros? ¿Cuántas veces quiere que Dios le perdone a usted? Todo el tiempo. ¿Verdad que sí? ¿Alguno habrá de ofender a Dios de hoy en adelante? Mientras su vida esté en este mundo. Sí. ¿Quiere que Dios le perdone? Bueno, entonces no queremos que nos cuente Dios. ¿O acaso es que la oración del Padre Nuestro tiene caducidad? Imagínense pensar de esa manera. Otra vez la Biblia del Jubileo, Mateo 6, 14 y 15, fíjese, dice: porque si soltareis a los hombres sus ofensas, sus deudas, os soltará también Dios, vuestro Padre, ¿verdad?, que está en los cielos, las de ustedes. Mas si no soltareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os soltará vuestras ofensas. Y está claro, ¿no? Jamás menciona cuántas veces, o sí, o se me pasó. Nunca dice cuántas veces. Si sueltas 4, 7, 8, 490 veces sus ofensas, entonces Dios hará lo propio. No, pues ya se nos hubiera acabado. Las veces que ofendemos a Dios, ya se nos hubiera acabado. Va a decir Dios: llevas millones de veces que me has ofendido. Pecamos en pensamiento, en obra, por palabra, por omisión. ¿Qué más? Imagínense. Por esa razón, luego de contestar su pregunta, Jesús le da la parábola. Lea conmigo, Mateo 18, 23. Por lo cual, o sea, por esta razón, Pedro, lo que te estoy diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Acuérdense que Mateo presenta a Jesús como rey, y por ende, pues, se ven esas parábolas. ¿Sí se da cuenta? De que habla del rey en Mateo. ¿Sí? Lucas es como hombre, Marcos como siervo, y Juan lo presenta como Dios. Entonces en este caso dice: es un rey, pero sabemos de quién habla. Dice el 24: y comenzando a hacer cuentas, porque Dios hará cuentas, así como tú haces cuentas con aquellos que te han ofendido, porque hacemos cuentas. Bueno, dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la cuenta. Acuérdense que eso era común. Cuando vamos al contexto cultural, histórico, era común el que, por ejemplo, si yo tenía alguna deuda, pues llévate a mis hijos hasta que te paguen la deuda. O sea, ¿sí se acuerdan ustedes? Era común. Pero imagínense aquí, así se hubiera llevado a toda la chavalada, a todos. Nunca le podía pagar esa deuda. Así nos agarrara toda la congregación y dijera: vayan y trabajen a fulano. No se puede pagar esa deuda. Es lo que quiero que entiendan. Pero dice: hasta que se pague la deuda. O sea, esa es la justicia. Y eso es lo que Dios demanda. Tú hasta que pagues. Pero dice el 26: entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es como cuando venimos y comparecemos ante Dios, como en el versículo 12 de Mateo 6, en el Padre Nuestro, ¿verdad? En la oración. Y lo hacemos confesando nuestros pecados y diciéndole que tenemos esas deudas que obstaculizan la relación con Él, apelando a su misericordia. Le pedimos que la remueva. Desamarra, Señor, desata esa ofensa que me mantiene atado a ti, que separado de ti, atado a mi ignominia, a mi vergüenza. Suelta esa ofensa que me avergüenza. No me avergüences. ¿Cuántos hemos orado hacia Dios? Por favor, Señor. Por eso dije que solo podemos entender todo esto cuando estamos del otro lado del perdón. Eso es lo que Dios me reveló. A veces experimentando solamente en cabeza propia.
del otro lado del perdón. Cuando hacemos una oración al límite de nuestra miseria, al borde del precipicio en donde estamos pendiendo, colgados ahí esperando el juicio. Porque entonces imploramos de verdad. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios por cualquier cosa? Pero qué diferente cuando venimos realmente, reconocemos lo que hemos hecho, nuestro pecado, y entonces nos derramamos, no hallamos cómo, nos postramos pecho a tierra como David lo hacía, imploramos a Dios, nos revolcamos en el suelo, pidiéndole que nos perdone, que le hemos ofendido. Al menos es así cuando eres hijo de Dios y realmente entiendes lo que has hecho. Entonces imploramos de verdad, sabiendo que no podemos remover esa falta, porque solo tú, oh Dios, eres justo y tu rectitud brilla. Y en ese fuego que viene del Espíritu hay un ruego que se confunde en nuestra plegaria, como lo haría algún tiempo el rey David, que decía en el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, dice, me guía a tierra de rectitud. O sea, jálame de esa cuerda, llévame a tierra de rectitud firme, contigo a tu lado, porque estoy acá colgando, no te veo, no te puedo, porque esa ofensa cuelga y me impide estar junto a ti. Y estamos tan consumidos en el temor de nuestra deuda. Espero me esté entendiendo que oramos a Dios hasta de manera incoherente, como lo hace este siervo. Es una incoherencia, pero así lo hacemos y queremos prometerle: Señor, te prometo, yo te amo, perdóname. Por eso dice: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sí tú? Dale. No se puede. Y es que 10,000 talentos, que es una deuda ridículamente grande, solo para que lo entienda, porque un talento era una unidad de peso de oro o de plata, que pesaba 33 kilogramos, aproximadamente unas 73 libras, como 72.75. Cuando lo comparamos a un denario, que era el salario de un día, ¿verdad? Bueno, el talento también era una unidad monetaria del tiempo neotestamentario. Resulta que necesitaríamos 6,000 denarios para un solo talento de plata. Un talento, 6,000 días de trabajo, de paga. ¿Cuántos trabajan aquí? No sé. Yo dije. Las ofrendas, hermana, no te creo. 6,000 días de trabajo por un solo talento. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Imagínate, estamos hablando de años. No, es que si nos metemos de trabajo por un solo talento. ¿Y cuántos talentos eran? 10,000. 10,000, mis hermanos. Entonces, imagínense, o sea, yo lo veo y digo, o sea, lo que equivale a 60 millones de salarios diarios, porque alguien ya hizo la cuenta. 60 millones de salarios diarios. Y aquí usted más o menos se puede imaginar, de lo que le pagan al día, diga, 60 millones. Si 60 millones fuera $1, te pagan $1 a ti. ¿Aquí cuántos le pagan $1 aquí al día? No, ¿verdad? Si te pagaran $1, serían 60 millones. ¿Quién tiene 60 millones? Si fuera $1 al día, no lo podríamos pagar. Yo no. ¿Se da cuenta? Yo lo estoy dando para que usted entienda la desesperación con la que oramos a Dios, porque es verdad. Y es justo hacerlo así, con esa hambre y sed de justicia, como las beatitudes lo dicen, ¿verdad? Tener esa hambre, Señor, es que no puedo. Por eso dice: llévame, pon en mí un corazón limpio. Porque he pecado contra ti, ¿verdad? Mi pecado está delante de mí todos los días. Y decía entonces que se lo pagaría. ¿Cómo? Así estamos, ¿verdad? Cuando Dios es poderoso y capaz de quitar toda esa deuda de nosotros, esa deuda ridículamente grande, ese pecado, esa ignominia, lo ha quitado por la sangre de Cristo. ¿Usted se puede imaginar lo que es eso?
Esto le da una idea. Quita esto, eres poderoso para quitarlo. Lo hacemos por fe, porque sabemos que Él puede, ¿sí o no? ¿Nos puede perdonar Dios o no? Lo que hagas te puede perdonar si realmente te arrepientes. Y nos puede entonces soltar. Porque dice el 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Fíjese, movido a misericordia, no a justicia. Porque la justicia es lo que Él había decretado, ¿no? ¿Sabes qué? Agárrame mételo a la cárcel, trae a toda su familia, mételos también a que trabaje, a todo, hasta que se pague. Y todo lo que tenga. Porque ni aún así va a pagar. O sea, ridículo. Es más, era ya más bien simbólico, ¿no? Porque ser el rey que le va a servir decía mamá, los triques que tengas. Los tiliches, o como dicen. La basura. Para un rey. ¿Qué tenemos para dar a Dios? Nada. Pero debemos. Entonces dice, bueno, pero aquí dice aquel movido a misericordia. ¿Se fija cómo Dios es movido? Porque Él es bueno, Él es misericordioso. Pero así tenemos nosotros que ser movidos. Dice, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Le soltó. Suelta nuestras deudas. Le soltó y le perdonó la deuda. No solamente le soltó, se perdonó. O sea, muchas veces queremos perdonar, pero no lo soltamos. Sí te perdono, pero lo que me hiciste ya sabes, que eso no se me olvida. ¿Cuándo entonces? Entonces le soltó, dice, y le perdonó la deuda. El 28. Pero saliendo aquel siervo, o sea, en cuanto oró a Dios, al rey, pues en este caso, dice, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. O sea, hallaste a otro igual que tú, que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo agarra, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. En otras palabras, agarrándole le sofocaba, le asfixiaba, como cuando lejos de perdonar la ofensa, sujetas a esa persona a un juicio constante y estás ahí, dale, y esto, y es que me hizo, y es que aquel, no lo puedo perdonar, eso. Y aquí nos podemos colocar del otro lado del perdón. Porque viene el versículo 29 y dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, si habemos la misma acción, ¿no? Que él tuvo para con el rey. Postrándose a sus pies, dice, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré por 100 denarios, que sí es mucho. Pero cuando analizamos esto vemos la desproporción abismal entre lo que Dios nos perdona y lo que tenemos que perdonar a las demás personas. ¿Sí o no? O sea, 100 denarios. 100 días de salario. Sí se puede. Menos que un año. Se puede pagar. Así te toma 5 años, lo puedes pagar, ¿no? ¿Se entiende? Pero no si no te perdona. No hay perdón. Ese es el punto aquí, el perdón. Ese es el objetivo espiritual, ¿verdad? Entonces muchas veces hacemos, aunque sea descomunal, lo que Dios nos perdona es muy desproporcionado a lo que tenemos que perdonar. Actuamos muchas veces como ese siervo malvado que viene y le dice a Dios, suéltanos nuestras deudas, Señor. Perdóname Dios, porque mi deuda te ha ofendido, me ha separado de ti. Ese obstáculo que me separa de ti, quítalo, arráncalo, que me es imposible derribarlo. Entonces decimos, en cuanto terminamos la oración, como también nosotros soltamos a nuestros deudores, Señor, yo perdono al que me debe, al que me ha ofendido. Pero cuando nos toca ponerlo en práctica, perdonar, nos comportamos como ese siervo sin misericordia. Y entonces sí pedimos justicia. Justicia. ¿Cómo cambia una parte de ese versículo, de ese texto, nuestra actitud a la otra parte, cuando es el mismo texto? Por eso es que muchos no llegan a entenderlo hasta que están del otro lado del perdón, del otro lado de la cuerda que cuelga del acantilado. Cuando soy yo, cuando eres tú el que pende del barranco. Es cuando entonces notamos la diferencia de lo que se siente estar del otro lado de la cuerda, ¿verdad? Ahora no te deben. Ahora eres tú quien implora perdón.
Pero ¿cuántas veces y con cuánta facilidad soltamos esa cuerda porque no queremos perdonar? ¿Qué panorama tan distinto se nos presenta del otro lado del perdón? ¿Se da cuenta? Qué diferente. El saber que nosotros fuimos los que ofendimos, que nosotros fuimos los que dañamos, o sea, teniendo en cuenta de que somos hijos e hijas de Dios y nos duele haber ofendido a alguien y nos avergüenza. Porque al menos yo sí siento eso. Cuando, como David, rápido, se confrontó su pecado y se arrepintió, no negoció con Dios, dijo, perdóname, Señor. Rápido. Ese es el hijo o la hija de Dios. Y así pasa con nuestros semejantes, los ofendemos y hasta nos duele, y dices, ¿y qué hice? Hice tropezar a mi hermana, a mi hermano, o sea, y así es cuando realmente, ahí es cuando realmente entendemos lo dicho por David. No lo busquen en 2 Samuel 24:10, después de que censó al pueblo, ¿se acuerdan? Que dijo, ay, le pesó en su corazón porque pecó. Y dijo, yo he pecado gravemente. Y entonces el Señor le da a escoger 3 cosas. ¿Y qué hace David? O sea, de 3 castigos. Dice el versículo 14, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Estaba arrepentido, estaba realmente arrepentido. Dice, caigamos ahora en manos de Jehová. Ahora entendemos por qué. Porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Cuánta verdad, aún entre hermanos. Porque dice Mateo 18:30, mas él no quiso, sino fue, o sea, el malvado, el siervo que le había perdonado todo, el rey, no quiso perdonar, dice, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Porque apelamos a la misericordia de una persona, porque estamos sujetos, asfixiados, por cuanto hemos caído en manos de un semejante y no del Dios. Qué diferente es caer en manos de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que a un punto le rogamos a Dios y nos perdona y a veces la gente no. Pero así tampoco a veces nosotros. Y Dios quiere que usted entienda lo que es estar del otro lado del perdón. Cuando colgamos de la cuerda, se nos hace imposible por nosotros mismos el subir de la candilada. Entonces no podemos. Estamos a merced. Estamos en terror, en pánico. Entendemos que estamos a la merced de la misericordia de la persona a quien hemos ofendido, a quien hemos dañado. Y es ahí cuando no nos queda otra que clamar al rey, porque sí hay también solución, porque tú haces lo propio, no te queda más. Ahora, ¿qué haces? Tú clamas al rey. Es ahí cuando finalmente llegamos a entender la importancia de aquel fragmento de la oración que dice, y suéltanos nuestras deudas, como también nosotros soltamos las deudas de nuestros deudores. O sea, muchas veces nos será necesario recapacitar y decir, y suelta mis deudas, como ahora yo tengo que soltar, porque no lo he hecho, al que me ha ofendido, al que me ha dañado, porque he retenido por orgullo ese perdón. Perdóname, Señor. Y eso es lo que Dios quiere que hagas hoy. Dice el 31, fíjese, de la parábola, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Oh, cuidado, porque no en balde dice la palabra en Mateo 18:10, que lo acabamos de leer, en una versión sencilla dice, nunca menosprecien al creyente humilde, porque su ángel tiene en el cielo constante acceso al Padre. Una versión que me gusta mucho. ¿Acaso no dice en Hebreos 1:14 acerca de los ángeles? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para la salvación a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No dice de la actitud de la mujer que puede ofender a los santos ángeles? Porque hay consiervos entre nosotros que son los ángeles. No deben de ser adorados, pero están aquí como ministros, ¿verdad? Consiervos nuestros. Ellos tienen acceso a Dios. Cuidado de no tener clemencia y misericordia. Pero aún si estás tú del otro lado del perdón, simplemente no se te olvide cuando estés tú sujetando esa cuerda, obstruyendo ese perdón, no queriendo derribar esa pared. No sea usted pues consumido por el rencor, sino más bien restaurado por el perdón. Le repito, no seas consumido por el rencor, sino más bien restaurado por el perdón. Y para terminar, pues,
Terminamos la parábola en Mateo 18:32, que dice él: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿Sí lo está conectando al versículo 12 del Padre Nuestro? Y perdona mis deudas. Suelta mis deudas, Señor. Dice, todo eso te perdoné porque me rogaste. No debías, fíjese, es un deber. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. O sea, muchos piensan que es una opción, pero Dios la ve como un deber. Dice, no debías tú haber hecho que... ¿No dices que eres cristiano? ¿Que eres cristiana? Si Dios te perdonó, ¿cómo tú no perdonas? El 14, perdón, el 34. Entonces su señor, enojado, y ahí es donde sí cabe, ¿verdad?, que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. O sea, aquí no es el mismo contexto del de David, porque al principio sí cayó, como dicen en blandito, ¿no? Cayó en misericordia de Dios, pero ahora no, por cuanto no tuvo misericordia. Por eso dice que los misericordiosos alcanzarán. O sea, bienaventurados otra vez las beatitudes. Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Alcanzarán misericordia. Dios tendrá misericordia. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cuánto tiempo quieres estar atormentado? Dice el 35, así también mi Padre Celestial, fíjense que aquí ya los vuelve a la realidad, a Pedro primero y a los demás, y les dice, así también, así como te he dicho de ese rey, lo mismo así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, o sea, de verdad, cada uno a su hermano sus ofensas. Ratificando Jesús mismo sus propias palabras antes dichas, en Mateo 18:15, mas si no soltareis a los hombres sus ofensas, sus deudas, sus faltas, sus pecados, tampoco vuestro Padre os soltará vuestras ofensas, deudas, faltas y pecados. Cierra sus ojos, vamos a orar. Poderoso Dios bendito, venimos ante ti para darte honra y gloria, para darte, Señor, alabanza por cuanto tú eres santo, tú eres justo, pero también eres misericordioso. Señora, ayúdanos a ver en esta palabra una luz verdadera en la cual nosotros la apliquemos a nuestro carácter. Que sea como el carácter de tu Hijo amado, manso, humilde, de corazón. Que podamos tener misericordia, Señor. Considerando, Señor, cuando hemos sido los ofensores, podemos ver que muchas veces anhelamos ese perdón. Pero podemos entender también que quizás, en algún momento, quizás hoy mismo, alguno que me escucha, esté reteniendo ese perdón, siga aún sujetando esa cuerda y no subiendo a quien le ofendió, no restaurando esa relación. Por cuando esté de nuestra parte, como decía el apóstol Pablo, que cuando dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Y yo te pido que esta palabra bendita que tú has depositado en un siervo que nada es, haga mucho más allá de lo que yo pueda decir, Señor, a veces estorbando. Que seas tú, Señor poderoso, quien redarguye cada corazón. Bendice este pueblo, bendice al que escucha. Que tú hoy, Señor, realmente puedas hacer del perdón una práctica abundante entre la congregación, entre los hermanos, entre el cuerpo de Cristo, pero también para los de afuera, para que nuestro testimonio, Señor, pueda quedar en alto, llevando el testimonio, poniendo en alto tu nombre, oh Jesús, para que tu nombre no sea blasfemado por aquellos que nos observan. Yo te ruego que nos protejas, Señor, pero que también protejas a los que hemos ofendido, que tú limpies, Señor, nos limpies de nuestra maldad, pero que también
nos ayudes a rectificar y tú sanes, Señor, el daño que nosotros pudimos causar. En el nombre de Jesús te lo pido de corazón. Por cada uno de los que escucha, Señor, que tú escuches su plegaria. Cuando esta viene de adentro del Espíritu poderoso, Señor, que tú has depositado. Con amor. En el nombre de Jesús te lo he pedido todo, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Esta ha sido la palabra de Dios para ustedes.